Buenos días a todos. Os hemos convocado para lanzar hoy, un poco más oficialmente, el proyecto que vamos a realizar en la Facultad de Ciencias en pro y para los ODS. Y pues le voy a dar la palabra antes de dar la palabra a nuestro conferenciante, que es José Ramón Moreno. Vamos a escuchar a la vicedecana de Protección Social, Ana Rosa, que es la que ha montado esto, es la culpable de todo. Entonces, Ana Rosa, cuando quieras me quito el micro. Gracias. Muchas gracias por tu palabra, Ruiz. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero compartir con vosotros esta breve presentación que he hecho, os prometo que es muy breve, sobre el porqué de la campaña y cómo queremos afrontarla en la Facultad de Ciencias. Como ya sabéis, la ONU aprobó en el año 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que supone todo un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que los podéis ver en la diapositiva, y que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer o la defensa del medio ambiente. En 2019, la ONU hace un llamamiento en el que se apela a la movilización y al desarrollo de acciones en 3 niveles, el mundial, local y por parte de las personas, y en 2020 da comienzo la década de acción para intentar conseguir lograr los objetivos que se habían trazado en el año 2015 y que exige acelerar las soluciones dirigidas a los principales desafíos del mundo. En la Facultad de Ciencias somos conscientes de la importancia de los ODS y nos queremos sumar al llamamiento de la ONU a través de una campaña de sensibilización, conocimiento e implicación que va a tener una duración de 2 años. Para alcanzar nuestro objetivo, necesitamos la implicación de las personas que formamos o que han formado parte de nuestro centro, así como de las personas o instituciones que están directamente vinculadas a la Facultad de Ciencias. Es decir, nos referimos a todo un amplio colectivo que va desde estudiantes, egresados, todas las personas que forman parte del PAS o del PDI, miembros de institutos de investigación, miembros del Senatus Científico, de las cátedras institucionales o de los museos que están más vinculados a la Facultad de Ciencias. Como os digo, va a ser una campaña larga en la que vamos a dedicar 4 semanas a cada ODS. En la primera semana queremos dar a conocer el ODS, cuál es su contexto, por qué es importante, cuáles son sus metas y cómo podemos ayudar. Y para ello presentaremos para cada ODS un documento de una página como el que os muestro aquí para el primero de ellos y que además irá acompañado de un vídeo explicativo de ese ODS. Además, lanzaremos una encuesta que es muy sencilla, se contesta en aproximadamente 1 minuto y que nos va a permitir valorar el grado de implicación en el centro con ese ODS. En la segunda semana queremos lanzar otro documento, también de una página, con el fin de conocer los 10 retos que tiene, no los 10 retos, sino 10 retos que tiene la ciencia con cada ODS en nuestro círculo de influencia más inmediato, como el que os muestro aquí. Seguirá esta semana vigente la encuesta que lanzamos la semana anterior y en la tercera semana queremos mostrar 1 o 2 vídeos de acciones que han realizado personas vinculadas de algún modo con nuestro centro en relación a cada ODS. Estas acciones pueden ser de diversa índole, pueden ser personales, de investigación, humanitarias o de otro tipo, y todos estos vídeos tendrán este inicio común. Y es aquí donde necesitamos vuestra implicación. Nos gustaría que aquellas personas o colectivos vinculados a nuestra facultad y que estén desarrollando acciones en relación a los ODS se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten las acciones que realizan. Esta semana se cerraría la encuesta y la cuarta semana lo que pasaríamos es a dar difusión de los resultados de la encuesta. Para dar a conocer esta campaña hemos aprovechado las fechas previas a las vacaciones de Navidad para hacer diversas acciones de difusión que comenzaron el viernes pasado con la difusión de toda esta campaña en Eliciencias y en las redes sociales y la incorporación de los logotipos de las ODS en las noticias de Eliciencias. Este martes presentamos la campaña a la delegación de estudiantes a los que les pedimos su implicación y les animamos a que realizaran diferentes acciones en relación a los ODS.
Todas las acciones que realicemos darán lugar a carteles que colgaremos en los paneles azules de la facultad. Hoy era el día en el que queríamos presentar esta campaña al PDI y al PAS de la facultad y que va a culminar con la conferencia de José Ramón Moreno Fernández. Y para terminar el día 22 de diciembre queríamos difundir esta campaña a la comunidad universitaria a través de su publicación en el IUNIZAR. Y ya para terminar por mi parte, os quería mostrar el calendario de actuación que habíamos previsto y que comenzará a la vuelta de Navidades, de tal manera que entre enero y junio presentaremos los 6 primeros ODS. El último trimestre del año lo dedicaremos a los ODS 7, 8 y 9. Continuará la campaña en enero del 2022 y hasta junio veremos los ODS del 10 al 15. Y en octubre y en noviembre veremos los 2 últimos ODS. Y nos gustaría terminar toda esta campaña con una exposición el día 15 de diciembre que se titularía la Facultad de Ciencias con los ODS y que querría recopilar todo el material que hayamos podido recopilar en estos 2 últimos años. Así que, por mi parte, eso es todo. Ya os he dicho que quería ser breve y ya voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ana Rosa, por la exposición de este proyecto tan ilusionante que vamos a iniciar aquí estos próximos años en la facultad. Y ahora pues voy a presentar a todos al invitado que tenemos hoy, que nos va a dar la charla Los ODS y las utopías imposibles. Conferenciante es José Ramón Moreno. José Ramón es profesor titular del área de Historia Económica de la Facultad de Económicas y, como tengo aquí apuntado, lleva ya más de 25 años, es un experto en estudios del desarrollo. Lleva ya 25 años, ¿no?, estudiando estos temas, y desde hace 10 pues es el director de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Actualmente también es el director del máster propio que tenemos para el de Cooperación para el Desarrollo en la Universidad de Zaragoza. Algunos de nosotros también lo conocemos a José Ramón por otras facetas, una persona muy conocida también, por otras facetas más lúdicas que tienes, ¿no, José Ramón?, que no nos vas a contar hoy. Y hemos coincidido en algunas... José Ramón es una persona muy conocida, no por la historia económica, sino por otras cosas también. Y nosotros hemos compartido, algunos de los que estamos aquí, hemos compartido algunos años en comisiones de la universidad. Entonces, para mí es un auténtico placer tenerte hoy en mi facultad, José Ramón, y cuando quieras tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias, Ana Rosa, muchas gracias, Juan, Luis. Me encanta estar entre vosotros y me encanta tener la oportunidad, no es retórica, porque yo procedo de una tradición académica diferente y, por lo tanto, cualquier confrontación, cualquier posibilidad de debate, ojalá con personas de procedencias diferentes, es a priori ilusionante y estimulante. Me has hecho además una presentación un tanto enigmática, en fin. Dejamos el velo por delante, que me hace un poquito más interesante y que no es necesario, en el que no es necesario abundar ahora mismo. Me intimida un poco ver que estoy entre gente que cumple sus promesas, que promete brevedad y luego lo cumple. Yo también voy a prometer brevedad. En principio voy a ir, creo que compartiendo mi pantalla, si puedo. Ahora se me activa esto. A ver. Vale. Vale, ahora se empieza a ver algo ya. No tengo De momento no, pero... No, lo estoy intentando, ¿eh? Estoy en ello. Dice que sí. ¿Veis algo ya? Ahora ya sí. Ah, vale, yo no. Yo sigo viéndose a vosotros, perfecto, porque es una vista más agradable. Bien, en principio, lo que estáis viendo ahora mismo es el cartel, ¿verdad? Porque tengo aquí varias pantallas para... Sí.
esto un poco la NASA. Vale, y ahora el título. Los ODS, la agenda de las utopías posibles. Bien, os decía, me he propuesto hablar un máximo de 25 minutos con la idea de que con suerte conseguiré no pasar de los 30. De todas formas, como ya nos conocemos, y lo normal es empezar despacio y después conforme se va acercando la parte final, uno se acelera. Voy a empezar por las conclusiones, ¿vale? Que no se corresponden con esta diapositiva en la que lo que estáis viendo es el índice de mi intervención. Si llegamos al punto cuarto, me daré por satisfecho. Bien, lo más importante que yo tengo que transmitiros aquí, bueno, porque que estoy aquí porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un origen vinculado a la cooperación para el desarrollo, que es mi campo de especialización, y al concepto de agendas de desarrollos globales. Pero no solo por eso, los ODS y la Agenda 2030 han rebasado muy ampliamente este campo y se han formulado como nunca antes en la historia, diríamos. Son una agenda muy participada, en la que han intervenido agentes muy variados de todo el mundo, que no se ha hecho de arriba abajo, o sea, no son una agenda unilateral e impuesta, por lo tanto, y esto es muy de subrayar porque, en tercer lugar, la agenda aparece en un momento clave, porque la pandemia lo ha exacerbado todo y puede dar la sensación de que todo pasa por el COVID-19, pero venía de antes. Sabemos desde hace décadas, con muchísima claridad desde 2008 y desde la crisis financiera, que estamos en una encrucijada histórica. Los signos diciéndolo suavemente, de una crisis multidimensional, que algunos elevan a crisis de alcance civilizatorio, están fuera de toda discusión. Se ha repetido desde muchos ámbitos. La crisis está ahí y no hay debate acerca de si el mundo va o no a cambiar. Sabemos que sí. El debate es si va a cambiar en la dirección que queremos, en la dirección que necesitamos colectivamente, globalmente, o si va a cambiar en alguna otra, pues a lo mejor menos interesante o incluso más peligrosa. En cuarto lugar, os diría también las utopías posibles. En el título lo más importante son los signos de interrogación. Los ODS se han presentado muchas veces como una hoja de ruta, pero no lo son del todo. En este momento, fijaos que llevamos ya 5 años de los 15 de aplicación y todavía muchos estamos en una fase relativamente preliminar. En realidad da la sensación de que es un repertorio de propósitos de año nuevo que pueden llegar a ser una hoja de ruta. ¿Una hoja de ruta para qué? Pues deberían ser una hoja de ruta para la emancipación y para la transformación. O también podrían ser una hoja de ruta para continuar siendo el velo que encubre los caminos de siempre. Esperemos que no. En conclusión, y en quinto y último lugar, los ODS podrían ser, y esto va a depender de nosotros y del entusiasmo con el que nos comprometamos, podría ser el documento más importante de la historia de la humanidad. Hasta ahora, a mi juicio, el más importante es la Declaración de los Derechos Humanos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible van bastante más lejos, son todavía más ambiciosos. Bien, empezamos con una visión, soy del área de Historia e Instituciones Económicas, pero voy a intentar no remontarme demasiado atrás. Pero sí que en perspectiva histórica es importante darnos cuenta de que somos los herederos de eso que algunos han llamado el antropoceno, un concepto que sugiere que de un tiempo a esta parte el hombre es el principal agente responsable de los cambios en la naturaleza. Un concepto que es interesante, pero a mí me parece que también es erróneo, porque a mí me suena a la versión contemporánea del habéis vivido por encima de vuestras posibilidades que nos decían en 2008 o en 2009. Y en ese sentido es un concepto equivocado, porque no es el hombre el responsable, sino un tipo específico de hombre, el hombre capitalista, el hombre del crecimiento económico moderno, como lo llamamos en historia económica. No sería, por lo tanto, el antropoceno, sería el capitaloceno. Y esta es la clave. Estamos en el punto más alto, como veis en la gráfica, de 2 siglos de crecimiento económico moderno, es decir, de crecimiento económico capitalista, que es la palanca más poderosa de la historia. Visto en el largo plazo, la gráfica no admite dudas. Es difícil exagerar el impacto de lo que ha supuesto el crecimiento económico, porque
a partir de un momento determinado, a partir de ese punto de inflexión que está situado entre 1700 y 1750, hemos dado la espalda a nuestros vínculos con la naturaleza, a nuestra propia a nuestra propia naturaleza humana, y merced a eso que Georges Corroren llamaba la evolución cultural, hemos conseguido logros inéditos. Hemos multiplicado el número de hombres y de mujeres, hemos multiplicado la esperanza de vida, nuestra eficacia técnica está fuera de toda duda, hemos acelerado el metabolismo productivo de las sociedades humanas, poniendo recursos y bienes al servicio de la gente por encima de los sueños y de algunas pesadillas, por encima de los sueños más ambiciosos de nuestros antepasados. Decía David Land, es un historiador económico, es la única referencia que voy a hacer a la historia económica, que un inglés de 1830, en términos de bienes materiales, estaba más próximo a los legionarios de César que a su propio nieto. Tal es la capacidad de transformación de la combinación de tecnologías sociales y productivas, no solo técnicas, sociales y productivas, a la que llamamos capitalismo. Así que no es extraño que vengamos de una visión triunfalista, a la que muchos todavía se aferran, pero de la que es necesario empezar a desprenderse. El crecimiento era, y en perspectiva histórica, ha sido la clave. Quienes habíamos llegado, quienes disfrutábamos de los beneficios del crecimiento, o de lo que llamábamos el desarrollo y confundíamos con el crecimiento, lo sabíamos, y quienes estaban todavía en el camino, bueno, pues lo que tenían que hacer era sencillamente aplicarse, imitarnos y seguir nuestro camino. Esto ha contribuido a conformar una visión dominante que ha impregnado todo el siglo XX de la trayectoria mundial, hecha de una combinación bastante irritante de buenas intenciones, de eufemismos, de maniobras de distracción, de autoexculpación, de arrogancia, de condescendencia, en fin, de un mundo que se veía de manera dicotómica con el fulcro, más que con el fulcro, con la vara de medir del crecimiento, dividido en norte y sur, en éxito y fracaso. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, el mundo sabíamos que era desigual, se hablaban estos términos. Se utilizaban unas categorías: países desarrollados, países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, unas categorías duales y jerarquizadas, unas categorías que transmiten, siempre desde el norte, que es desde donde las habíamos elaborado, juicios, que transmiten interpretaciones de la realidad y que transmiten jerarquías económicas, por supuesto, pero también culturales, territoriales y hasta raciales. Categorías que ocultan que todas estas fabulosas conquistas del ser humano se han producido dejando muchas zonas de sombra a costa de proyectar la producción y el consumo de algunas regiones del mundo muy por encima de la biocapacidad del planeta. Es decir, que son insostenibles, que si queremos generalizar el promedio del nivel de vida español necesitamos 3 planetas, si queremos generalizar el promedio de vida del estadounidense medio necesitaríamos 5 planetas. Y puesto que no los tenemos, estamos hablando de modelos insostenibles que no permiten su universalización. Y esto sí que es vivir por encima de nuestras posibilidades. Este es el contexto del que venimos, una cierta arrogancia ciega que cristalizó en los primeros objetivos de desarrollo del milenio. Una primera agenda común, una primera agenda global, que hoy se nos antoja muy simple, con 8 objetivos, con 21 metas, con 48 indicadores, concentrados en lo más urgente, en lo más perentorio, en la pobreza extrema. Evidentemente sin un diagnóstico profundo de las causas, evidentemente diseñados de manera vertical, es decir, paternalista, es decir, contaminados por esa arrogancia tan del norte, lo que implica problemas de agudeza visual y de jerarquías simbólicas y conceptuales, nacidas de lo que se ha llamado desde ámbitos feministas la mirada del sujeto BBVA, del burgués blanco, varón, adulto, si le ponemos una H al final también heterosexual, del sujeto BBVA inconsciente de sus privilegios, patriarcal, androcéntrico, etnocéntrico, colonialista, también racista. Lógicamente, estos objetivos de desarrollo del milenio que planteaban una serie de metas hacia 2015,
tuvieron resultados ambivalentes, agridulces. Se han cumplido algunas metas, esto es verdad, la pobreza extrema, por ejemplo, agua y saneamiento. Se han cumplido sobre todo en China y en algunos emergentes, en menor medida en India, por ejemplo. También ha habido importantes avances en algunas otras metas, aunque no se haya llegado a cumplir del todo la meta, pero en otras, como por ejemplo las emisiones de CO2, se ha retrocedido. El balance global, bueno, un éxito moderado y discutible. Hemos mejorado, solo faltaría. Se han salvado muchísimas vidas, y esto es importante, y hay que subrayarlo y hay que enfatizarlo, pero Naciones Unidas, los organismos multilaterales, la ayuda oficial al desarrollo, en realidad han tenido poco que ver con los logros, porque los logros han sido más bien logros de la globalización, porque se han ubicado sobre todo, como decía, en China y en otros emergentes. Y esto explica de paso que se haya agravado la crisis ecosocial que viene aparejada, que es la mochila que trae consigo el crecimiento económico. Esto explica los retrocesos ambientales. Esto explica que, siguiendo la senda desarrollista de Occidente, que es insostenible y que no es universalizable, ahora mismo tenemos más problemas de los que teníamos en el año 2000. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son estos problemas? Los triunfos evidentes han intentado ocultar las zonas de sombra, nos han colocado en una situación que, como os decía antes, algunos juzgan como terminal. Yo no soy tan pesimista, pero sí que es cierto que tenemos problemas civilizatorios y de insostenibilidad de la vida. Yo voy a señalar aquí, los voy a enunciar simplemente, ¿vale? Seis vectores de la crisis multidimensional. La crisis ambiental, la de salud global, de cuidados, de la globalización, la crisis de expectativas y la crisis de la pandemia de desigualdad, diríamos. En primer lugar, por aquí vamos rápido, la pieza ambiental, que es la más evidente, la que menos explicaciones necesita. Ahí tenéis el gráfico de la NASA, que conocéis perfectamente, de cómo se han multiplicado las emisiones de CO2 en los últimos tiempos, el gráfico que acaba de recoger el proyecto de Naciones Unidas, se llama United in Science, que hace 4 días acaba de publicar esta gráfica que muestra que en el último lustro las temperaturas han superado cualquiera de los registros conocidos, sea cual sea la base de datos que utilicemos. En fin, lo que vemos aquí, lo que ya sabíamos, es que necesitamos urgentemente frenar el metabolismo material y energético, ese metabolismo voraz y acelerado del capitalismo de mercado. Un sistema que veíamos antes, cuya lógica es la lógica de la espiral, no de la circularidad. Una lógica, veis aquí, veis la lógica del crecimiento económico moderno, que se basa en el crecimiento autosostenido, en el crecimiento retroalimentado, en el crecimiento constante, en el crecimiento que tiende al infinito en un marco, el marco físico, que no es infinito, que tiene límites obvios, en el terreno de las materias primas o en el terreno de la energía, por supuesto, y en algunos otros terrenos también, y que por lo tanto nos emplaza a contradicciones irreversibles, contradicciones que además se agravan porque el reparto de las responsabilidades y de los premios no es equitativo. O sea, como podéis ver en estas dos gráficas de la izquierda de la diapositiva, de un informe de Oxfam de 2015, el 10% de los más ricos del planeta somos responsables del 49% de las emisiones, mientras que el 50% de los más pobres del planeta no alcanzan al 10% de las emisiones. Bien, el consumo no está igualmente repartido y el impacto sobre el planeta de nuestras actividades de consumo y de nuestras actividades productivas, evidentemente, tampoco. En segundo lugar, la crisis de salud global, que es una buena metáfora del descuido de los bienes públicos globales, cuya ausencia, por cierto, implica males públicos globales. Los vínculos entre salud global y local, que estamos notando muy dramáticamente desde hace unos meses, en un mundo interconectado son muchos y muy profundos. Y la cosa viene de muy atrás. Antonio Guterres, al principio de la europeización de la pandemia, nos avisaba de que el cambio climático es más mortal que el coronavirus. Y si hablamos de la contaminación, por ejemplo,
La Organización Mundial de la Salud, las cifras varían mucho, entre los 7 y los 9 millones, pero calcula que hay entre 7 y 9 millones de muertes prematuras al año. El COVID a día de hoy lleva segadas 1.657.000 vidas, que viene a ser entre 5 veces y media menos o algo por el estilo de lo que cada año es responsabilidad de la contaminación del aire en el mundo. Estamos hablando, pues, de que la Agenda 2030 ha de ser también una palanca para la supervivencia. En fin, si el coronavirus nos enseña a recolocar prioridades, tengo mis dudas, no habrá sido totalmente en vano. En tercer lugar, la crisis de cuidados, lo que se ha llamado desde la economía feminista el conflicto capital-vida. Los mercados no se preocupan por las personas. Los mercados ocupan a las personas como instrumentos de un bien superior que es el beneficio económico. Y este concepto de poner el mercado por delante de otras cosas deja en situación de extrema necesidad a los más vulnerables. Y ahí podríamos hablar del insuficiente desarrollo de la dependencia, que tanto estamos notando últimamente, de la escasez de guarderías o de escuelas infantiles, de la imposibilidad absolutamente manifiesta y palmaria de conciliar, es una broma esto de la conciliación, de la exigencia radical de unos mercados de trabajo que pretenden el sacrificio cotidiano de las trabajadoras y los trabajadores, de la sobrecarga, en definitiva, sobre todo, prácticamente hasta la extenuación a muchas mujeres, que nos conduce por un camino biocida y por un camino suicida, incompatible con la vida en realidad. Luego, si hubiera tiempo, haremos una aproximación rápida al objetivo quinto y a lo mejor podemos extendernos un poquito más por aquí. En cuarto lugar, la crisis de la globalización. La globalización no da más de sí. Ya lleva mostrando signos de agotamiento unos años. Esos signos de agotamiento que hemos visto en el Brexit, en Bolsonaro, en Trump. Trump se va. El trumpismo ya veremos si se queda o no se queda. En el avance de la ultraderecha y del ultranacionalismo más casposo por toda Europa, incluso por España, algunos en una inocencia. Yo era muy inocente, yo pensaba que después de 40 años de franquismo estábamos inmunizados, que teníamos anticuerpos que nos iban a proteger del fascismo. Pues resulta que no. Bien, en un mundo interconectado, los riesgos globales exigen una gobernanza global. Los riesgos ambientales, humanos, de salud, los riesgos económicos. ¿Hemos salido ya de la crisis de 2008? ¿O tendremos que reconocer que nunca vamos a volver, y habría que decir a lo mejor que afortunadamente al escenario anterior? En fin, estamos en unos momentos en el que nadie se cree ya el mito de la eficiencia de los mercados, que cada vez que las cosas vienen mal dadas demuestran que no son capaces. Estamos en un momento en el que se ha hecho ya transparente la irresponsabilidad organizada de una parte del capital, su disposición a hacer trampas para lograr tasas de ganancia insensatas, diríamos incluso, su adicción al dinero público cuando las cosas salen mal, que por cierto, esa adicción al dinero público está más detrás de la enfermedad de la deuda que el bien común. Bien, todo esto forma un cóctel que nos hace vulnerables y que pone de manifiesto una extrema fragilidad del sistema, frente a la que, de momento, no tenemos respuestas. Y, por supuesto, no tenemos respuestas desde el mercado. Los dos últimos vectores de esta crisis multidimensional tienen que ver con una cierta crisis de expectativas. ¿Dónde está el futuro del planeta sin futuro? ¿Cuál es exactamente el itinerario que va a rescatar a los pobres del planeta? Porque la globalización era una especie de pacto implícito. Vosotros haced vuestro trabajo, dedicaos a las actividades extractivas, a las materias primas, a la minería, a los hidrocarburos, a los monocultivos de exportación, pero si hacéis las cosas bien dentro de unas décadas, no os preocupéis, todos tendremos sitio alrededor de la mesa de la prosperidad. Bien, esto ya no cuela. Esto en Latinoamérica, en África, en buena parte de Asia, sabemos que es mentira. Podríamos poner ejemplos más cercanos. La estructura económica española, la construcción, el turismo, el automóvil, sectores terminales, como el automóvil, o de baja productividad, con pocas economías de escala, como el turismo o como la construcción, y que le moleste, a quien le moleste, son sectores de bajo valor añadido. Claro, siempre podremos, si confiamos en las soluciones técnicas,
siempre podremos virar hacia el conocimiento, hacia el I+D+I, pero ¿cuánto Silicon Valley puede albergar el mundo? O sea, ¿realmente hay espacio para un Silicon Valley en cada región, en cada país? ¿Cuántos Amancio Ortega? ¿Cuántos Antonio Banderas? ¿Cuántos Messi? Hay unos límites en el efecto Guggenheim. El efecto Guggenheim es que en Bilbao en 1997 montan un edificio y rehabilitan la ría y convierten una ciudad gris y una ciudad en decadencia en una ciudad europea, en una ciudad referencia. Y a partir de ahí, en los próximos 15 años, todas las ciudades españolas y muchas europeas intentan su pequeño proyecto Guggenheim. Y eso acaba dando lugar a la economía de las rotondas, a las infraestructuras sobredimensionadas, a los problemas que agravan la situación de crisis que cuando llegue la crisis financiera a España. Y finalmente, como último vector, lo que decía antes, lo que llamaba antes la pandemia de la desigualdad, una desigualdad que no cesa, que está infectando a todo el planeta, en la que no me voy a detener mucho tampoco. Sí quiero señalar que estamos hablando de un derrumbe de pactos sociales, de la liquidación de los pactos que han roto con la ilusión de la meritocracia. La meritocracia, lo que los institucionalistas llaman la inclusividad, es un resultado natural de la igualdad de oportunidades y cuando funciona es un mecanismo nivelador que sirve para legitimar el sistema. El problema es cuando la igualdad de oportunidades es mentira. El problema es cuando la meritocracia es un trampantojo. Y aquí, por ejemplo, sí que las universidades tenemos un papel crucial. Los rectores españoles llevan ya tiempo denunciándolo. Pero la situación en España, por ejemplo, es absolutamente sonrojante. Somos uno de los países más desiguales de la Unión Europea, sin ninguna duda el más desigual de la Unión Europea occidental. Tenemos uno de los sistemas educativos más segregadores de Europa y de los peor financiados, que nos van a contar en la universidad. En un contexto en el que cada vez más el peso de la herencia, es decir, la lotería del nacimiento, como muestra en esta gráfica y en un trabajo reciente, Salas Rojo y Rodríguez, el peso de la herencia es más determinante para explicar el éxito social, mucho más determinante que el talento o que cualquier otra consideración. Y por cierto, ya que estamos aquí hablando de los ODS, fijaos, el cuarto de los recortes que recogía sugiere, cuenta como en junio la Universidad de Zaragoza creó un fondo de apoyo solidario para una cuenta para recibir aportaciones voluntarias y ayudar a estudiantes que tuvieran apuros con la situación de crisis. Y esto además se ha incluido como medida asociada a los ODS. ¿De verdad esta es la cooperación que queremos? A ver, entiéndase la crítica como un ejercicio de lealtad, ¿de acuerdo? Yo creo que tenemos que ser críticos y que tenemos que ser muy autocríticos. Y creo además que es mejor que exista el fondo que no exista el fondo, porque puede servir para resolver problemas perentorios. Pero al mismo tiempo, esto es una confesión de impotencia, que como mínimo a mí me causa una profunda incomodidad y que tiene que ver, no es solo la Universidad de Zaragoza, evidentemente. ¿Os acordáis de los rastreadores, por cierto? Hace ya un tiempo que nadie habla de rastreadores. Recordaréis que en la Comunidad de Madrid, después de bastantes semanas de no contratar a nadie para seguir los contactos del COVID, en vez de contratados, la Comunidad de Madrid pidió voluntarios. Y acto seguido, nuestros amigos de la Complutense se apuntaron a la idea y publicaron un tuit que animaba a participar voluntariamente como rastreador. Solo 4 horas después, desde la Facultad de Biología, se discutía la propuesta. La labor que desarrollamos los biólogos es una labor importante. Necesitamos contratos, no necesitamos voluntariado. Solo quiero dejar caer que la situación de necesidad de un estudiante, como la situación de necesidad de los senegaleses que se juegan la vida en las pateras camino de Canarias, no es una catástrofe del Antiguo Testamento. Son un fracaso social y colectivo. Y en la medida en que son un fracaso social y colectivo, tienen remedio con medidas sociales, no con caridad ni con voluntariado, que no son más que paliativos inmediatos. Este es el sentido, por ejemplo, con el que Philip Alston, el alto relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, nos tiraba de las orejas recientemente señalando que en España los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza. Y estamos hablando de política, ¿vale?
Y quiero que se entienda que cuando hablamos de política tenemos que tener en cuenta, recordaréis, no sé si tenéis la referencia fresca, en la campaña presidencial de Bill Clinton hizo fortuna una frase que decía: es la economía, estúpido. Nunca fue la economía, siempre ha sido la política. Siempre ha sido la política la que está detrás de las medidas institucionales, de las medidas económicas que dan lugar a más menos mercado, a más menos redes de protección social, a más menos cuidado por los vulnerables, etcétera. Esto nos lo ha dicho recientemente Piketty, muy rápidamente. La desigualdad no es economía o tecnológica, es ideológica y política. Mercado, competencia, beneficios, salarios, todo esto son construcciones sociales e históricas que dependen del andamiaje institucional que hemos construido. Por lo tanto, las ideas y las ideologías, la política, son fundamentales. La política no son solamente los partidos, es todo lo demás también. Cuentan en la historia, permiten imaginar y estructurar continuamente mundos nuevos y sociedades diferentes, y por lo tanto los cambios siempre son posibles y a veces son especialmente necesarios. No es que lo haya dicho Piketty, es que lo ha dicho Branko Milanovic, que no es sospechoso de nada, y es que lo está diciendo también el New York Times. Es imprescindible poner límites a la influencia política de los ricos. Son palabras del New York Times del 24 de junio de 2020. Esto es necesario para que el gobierno de verdad se preocupe por el interés de los gobernados. Y hablan en perspectiva local, en perspectiva estadounidense. Si hablamos en perspectiva global, que es lo que nos invitan a hacer los ODS, perspectiva planetaria, imaginaos hasta qué punto tenemos mucho que escuchar y muy poco que decir. Bien, este es el contexto en el que se forjan los ODS. Hemos llegado a los ODS en el minuto 20. ¿Por dónde vamos? Ana Rosa, Luis, si me voy demasiado, podéis pararme los pies en cualquier momento, ¿vale? Ya hemos llegado a los ODS. Este es el concepto, el momento en el que llegamos a los ODS 2015, que es un concepto interesante y un cierto patinazo freudiano. Pasamos de los objetivos de desarrollo a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Significa esto que lo que antes considerábamos desarrollo no era del todo sostenible? Pues sí, pues evidentemente. Y esto nos ha obligado a hacer un ejercicio de complejidad. Hemos pasado de 8 a 17 objetivos, de 21 metas a 169 metas y de 48 indicadores a 244 indicadores. Y con esto ya podemos empezar a disponer de un pequeño mapa de situación. Son unos objetivos que van desde cuestiones muy precisas, el objetivo 1, el 2, fin de la pobreza y el hambre cero, hasta otras mucho más inconcretas, como el 17, la alianza, la construcción de alianzas para el desarrollo sostenible, lo cual, por cierto, es un ejemplo de metaobjetivo. Son objetivos que se plantean como una agenda global contra la crisis, más o menos, ¿vale? Que reconoce que el mundo ya no está dividido solo en países ricos y pobres, porque ahora el escenario ha cambiado, porque hay realidades diversas, países de rentas medias, hay millonarios en algunas ciudades, en algunas enclaves de los países pobres, cada vez hay más pobres en los países ricos, hay nuevos actores que discuten la hegemonía mundial, hay cooperación sur-sur, el sector privado y empresarial ha irrumpido con mucha fuerza en el sector de la ayuda al desarrollo, etcétera. Es una agenda que además pasa del fanatismo del crecimiento, más o menos, a una visión más multidimensional del desarrollo. Es una agenda que no propone explícitamente, pero sí invita a ejercer una visión, una perspectiva holística, global y cosmopolita de los problemas y de los diagnósticos, que sugiere además distintos niveles de acciones e interacciones y que en cierto modo es una agenda fractal en la que cada una de las metas en realidad encierra el conjunto de los ODS. Vais a ir fragmentando ODS y a efectos prácticos es lo más interesante que podemos hacer, pero iréis observando cómo cada uno de los ODS está vinculado a todos los demás, porque al final el desarrollo como proceso multidimensional no es una etapa, es un proceso, es una utopía que vale la pena y es una utopía en la que no estamos nadie, porque si tenemos en cuenta los 17 objetivos, en ningún país del mundo se ha eliminado completamente la desigualdad de género, por ejemplo. Ningún país del mundo tiene un balance adecuado de desarrollo humano y de sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Todos, por lo tanto, tenemos tareas por delante.
todos estamos obligados y comprometidos. Y cuando digo todos, hablo también de muchos niveles distintos. Hablo de países, pero hablo también de regiones, hablo también de distintas instituciones, por supuesto las empresas, también, por supuesto, las universidades. Y todo esto conforma, en definitiva, una agenda que en su versión útil y emancipadora se propone como una agenda de transformación, con límites, con contradicciones, con problemas, en fin. Aquí ya vamos muy rápidamente porque después iréis entrando poco a poco en los próximos 2 años a desarrollar los vínculos y los modos de agrupación de los distintos ODS, que podemos agrupar con las 5 Ps, como se hace a veces: People, gente, prosperidad, planeta, paz y partenariado o alianzas, por ejemplo, o podemos observarlos con los vínculos casi fractales, como decía. Este es un esquema simplón y básico que hizo Leblanc en 2015, casi en el momento de la firma, pero que da una buena muestra de las múltiples interacciones. Y termino con dos diapositivas importantes, porque la agenda nos está interpelando con urgencia y también con valentía. Esto es un gráfico que construyó el ODI, el Overseas Development Institute, en 2015, y en el que, veis, es una especie de abanico. La zona central del abanico recoge 9 objetivos coloreados de morado, azul, lo veo yo en mi monitor, en los que para su logro necesitamos cambios revolucionarios en la dirección en la que nos estábamos moviendo. Y ni siquiera es lo más serio, porque los 5 objetivos coloreados de rojo que están en la parte derecha del abanico exigen no cambios revolucionarios, exigen un cambio de rumbo hacia la dirección opuesta a la que se estaba siguiendo, sobre todo en los que tienen que ver con el medio ambiente. De hecho, en 2015, una vez diseñados los objetivos, solo se estaba progresando adecuadamente en 3, que son justamente los más tradicionales, aquellos que entroncaban con la lucha contra la pobreza extrema, con la promoción del crecimiento económico, ese tipo de cosas. O sea que ahora mismo nos están emplazando a una transformación profunda, a una transformación que exige, que nos permite, que nos deja sin coartadas. Porque de hecho toda la gente está gritando, pues más cauta a la hora de la letra, pero está gritando que el problema es el modelo, que necesitamos un cambio de modelo, la superación de un sistema económico, de relaciones sociales y de gobernanza global, que es el que ha creado la crisis civilizatoria, que ha creado el embrollo en el que estamos metidos colectivamente y que se ilustra, como mejor se ilustra, es con esta gráfica, con esta diapositiva, que va a ser la penúltima. Esta es una diapositiva, una gráfica construida por Mathis Backernagel y la gente de la huella ecológica, que ubica a todos los países del mundo en una matriz en la que en el eje horizontal está el índice de desarrollo humano, es decir, el éxito económico en términos de desarrollo entendido antes de los ODS. A la derecha están los países de muy alto desarrollo humano, a la izquierda los países de bajo desarrollo humano, hay países africanos, etc. Y en el eje vertical coloca la huella ecológica per cápita. En la parte alta estamos los ricos, en la parte baja, lógicamente, están los pobres. Lo que me interesa subrayar de este gráfico, lo que es importante de este gráfico es ese cuadrante, el cuadrante de desarrollo global sostenible, que es el cuadrante azul, que está delimitado por la línea del desarrollo humano muy alto y por la línea de la biocapacidad per cápita en 2012. Ahora mismo, ese cuadrante, ¿cuántos países tiene dentro? Ahora mismo ese cuadrante es un solar. Ahora mismo ahí todo es campo. Y el desarrollo sostenible nos sigue invitando a que los países pobres los desplacemos hacia la derecha, los rescatemos del desarrollo humano bajo y les permitamos aumentar su grado de desarrollo humano, pero también nos está sugiriendo que la trayectoria, veis aquí en la parte central los emergentes, la trayectoria de los países que están siguiendo el camino de los ricos también está esquivando el cuadrante de sostenibilidad. El cajón de sostenibilidad está vacío y para llegar a él los países ricos tendremos que descender. Lo que nos enseña este gráfico y a lo que nos está convocando la agenda es a desplazar a todo el mundo, a los países pobres de izquierda a derecha, a los países ricos de arriba hacia abajo.
Sin estos dos movimientos no habrá sostenibilidad. Y esto nos tiene que enfrentar a nuestras propias contradicciones y a la evidencia de que somos nosotros, es decir, nuestros modelos de crecimiento, de producción, de consumo, el principal obstáculo para la sostenibilidad. A lo mejor tendríamos que hablar, en vez de hablar de países pobres, ricos, desarrollados, subdesarrollados, a lo mejor podríamos hablar de países en vías de sostenibilidad y de países sembradores de insostenibilidad. Bien, lo repito y con esto prácticamente terminaría. La gente mente en dos frases. La universidad tiene que desempeñar un papel valiente, tiene mucho que decir. Si nosotros no somos capaces de decir algo interesante en este contexto, ¿quién lo va a ser? Y lo más importante que tenemos que hacer es poner nuestras fuerzas, la fuerza de la investigación, la fuerza de la docencia, la fuerza de nuestra influencia social como lobby, porque somos voces autorizadas y voces respetadas en el contexto social para crear, para repensar el mundo y para crear las bases de un diálogo emancipador. Un diálogo en el que tenemos que apostar por la gobernanza global, por bienes públicos globales y por normas civilizatorias comunes, en el que tenemos que escapar del universo simbólico capitalista, liberal, mercantilizado, individualista, autista en el que estamos metidos. Y para ello hay que recuperar la política y quitársela a los partidos políticos y volver a recuperar la participación de la ciudadanía, la política de abajo hasta arriba, para reconducir nuestro destino común hacia un decrecimiento pactado en los países ricos y un crecimiento de los países pobres ordenado, cosmopolita, desde una óptica de ciudadanía global que defienda, que reivindique, que proteja los espacios de la vida y que supere, por lo tanto, esa arquitectura institucional patriarcal y biocida para construir una ética del cuidado, para cambiar, en definitiva, las lógicas individualistas por una lógica comunitaria dirigida al bien común y al buen vivir, adoptando marcos epistemológicos, cosmopolitas y de ciudadanía global. Bien, estamos rodeados de pesimismo. Yo quiero terminar con una nota positiva. Dice Harari, en 2018, en 1938, Harari, sabéis que dice que el mundo se construye con relatos. Nuevamente la ideología que puede ser capitalista, puede tener religiones detrás, puede ser ideologías de distinto tipo. Las ideologías cuentan y son las que nos impulsan en una u otra dirección. Decía Harari recientemente, en 1938 a los humanos se les ofrecían 3 relatos globales entre los que elegir: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. En 1968, acabado el fascismo, solo quedaban 2. Y en 1998, después del colapso del comunismo, parecía que se imponía un único relato. Algunos hablaban de fin de la historia. En 2018, dice Harari, hemos bajado a 0. Bien, yo creo que es retórica. Yo creo que esto es falso. No nos hemos quedado sin relatos. De hecho, los ODS nos plantean un relato ilusionante. ¿Ilusionante en qué sentido? En el sentido y en el momento en el que dejemos de mirarnos a nuestro ombligo y hagamos, como nos sugería Fernando León de Aranoa, como las brújulas más listas. Decía él en su libro 2013, Aquí yacen dragones. Me dicen que algunas brújulas, no muchas, empiezan a tomar conciencia y, avergonzadas, arrepentidas de su tradicional actitud obcecada, tendenciosa, conservadora, comienzan algunas, no muchas, a señalar hacia el sur. No sé si la dirección correcta es la del sur, o no sé si la dirección correcta está todavía por definir. Lo que tengo claro es que tenemos urgentemente que encontrar una dirección adecuada. Y con esto terminaría. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo y por haber aguantado prácticamente, pues eso, 35 minutos, creo. ¿Veis? Me había propuesto 25, al final han sido 35. Gracias. Dejo de compartir pantalla, ¿vale? Y estoy a vuestra disposición para lo que tengáis a bien decirme. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Ramón. Yo creo que podemos tener todavía un tiempo de preguntas. Podéis pedir la palabra si queréis en el chat o como somos pocos, encender el micrófono los que queréis preguntar. Hola, bueno, como veo que nadie se anima, me animo yo, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias. O sea, ha sido muy intenso. Yo estoy en una época en la que no intenso en contenido ni en tiempo, sino intenso en sentimiento, Vale, gracias. ¿vale? Yo estoy en una época muy sensible, con lo cual no me echaba a llorar, pero no por el pesimismo, sino por la intensidad, porque es un baño de realidad que lo conocemos, pero que nos hace falta que alguien nos lo cuente como tú todos los días, ¿sabes? O sea, si tú mañana vienes y me lo vuelves a contar, yo te lo volvería a agradecer, ¿sabes? O sea, ya tenía mucha esperanza en ti, que te quiero un montón, ya lo sabes, pero esto no viene pagado por un vino ni nada, ¿no? Es que ha sido intenso y muy real. Y entonces, en la universidad tenemos un papel muy importante, pero si hacemos autocrítica, ¿cómo nos vemos? O sea, sabemos cuál es la realidad de la universidad y ahora que estamos todos en familia, ¿no? Sabemos cómo vamos en el día a día nosotros mirando exclusivamente, bueno, no nuestro ombligo, es que miramos unas cosas que no voy a decir, generalizando, que las generalizaciones son horribles, ¿no? Pero vamos a ser capaces, o sea, ¿cuántas veces han tenido que desde esta charla? ¿En cuántos foros te gustaría darlas? Les doy muchas preguntas, ¿no? Pero yo creo que, no sé, que esto hay que moverlo muchísimo para que todos los que estamos mirando nuestro ombligo, la baldosa, la mesa de mi despacho que no me la ocupe nadie, la silla, el laboratorio, o sea, y así, y todos, los artículos que haya que buscar al año, ¿cómo vamos a hacer para dejar todo esto de lado? Gente que ya nuestro sueldo, lo escuche quien quiera, nuestro sueldo está seguro, entre comillas, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos ahora el, la libertad para cambiar esto, ¿no? ¿Cómo nos ves? Bueno, pues yo creo que estamos en el inicio de un cambio muy ilusionante. Yo os decía antes que yo no comparto, yo creo que la dimensión de la crisis y la hondura de la crisis es verdaderamente seria, pero no comparto el pesimismo de algunos decrecentistas y de los colapsistas, porque creo que es muy negativo y porque creo que solo la esperanza sirve para dar pasos positivos. Y estamos entrando últimamente, algunos compañeros de la cátedra, en bastantes centros de la universidad, y estamos haciendo una encuesta muy amplia a estudiantes de la universidad. Lo hemos hecho en Derecho, en Educación, en Sociales, ¿dónde más? En Economía, por supuesto. Y estamos observando que los alumnos, por ejemplo, tienen mucha hambre de este tipo de reflexiones y de este tipo de discusiones. Y que en el fondo, efectivamente, cuando pones las cosas una detrás de otra y negro sobre blanco, pues bueno, es que estamos todos de acuerdo. Y lo tenemos todos muy claro. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el obstáculo entonces? Pues efectivamente, el obstáculo está en que a lo mejor no tenemos una bandera detrás de la cual marchar. A lo mejor es que si los ODS nos lo tomamos simplemente como un pin que sirve para maquillar nuestra vida cotidiana y que estamos en el fondo en la rueda del hámster de los JCRs y de los exenios y estas cosas de la excelencia, que nos están despegando de otras cosas, entonces tenemos un problema. Y luego tú dices, nos invitan y contamos esto, y yo no soy el que mejor lo cuenta ni de largo, hay gente por ahí infinitamente más interesante que yo. El problema es que en este tipo de foros normalmente uno se encuentra con gente convencida. Es decir, la gente menos convencida no viene. Entonces, a lo mejor hay que engañarles y no hay que hacer sesiones sobre los ODS, y a lo mejor hay que hacer sesiones sobre pues no lo sé, sobre cómo conseguir los exenios de 2 en 2. Y cuando esté la gente en una sala cerrada por videoconferencias distinto, entonces ya le soltamos esta chapa. Porque, insisto, además es una cosa muy curiosa y muy interesante, con la crisis climática lo estamos viendo clarísimo. El problema con la crisis climática no es el negacionismo. El negacionismo, o sea, permitidme la grosería, o sea, es patrimonio de 4 indocumentados, o sea, de los terraplanistas y de cuatro anormales. En realidad, los problemas que tenemos para no evitar la crisis climática no están en el negacionismo, que es residual, están en quienes hablan de resolver la crisis climática con soluciones parciales, con soluciones dirigidas
a maquillar los problemas reales y a no hacer un diagnóstico real de la situación. En fin, a veces estamos todos juntos avanzando, haciendo como que avanzamos, pero manteniendo las mismas recetas. ¿Los ODS pueden ser un buen banderín de enganche? Yo creo que sí. Y en la medida en que efectivamente veo que hay una muy buena recepción por parte de los estudiantes y que en la mayoría de los centros se están adoptando, yo creo que el COVID también nos ha sensibilizado, ¿vale? A los más fríos, a los más descreídos y a los más fieles, porque nos ha puesto encima de la mesa, pues bueno, los temas de género. O sea, que da la sensación de que, bueno, vosotras, las investigadoras, os habréis dado cuenta de que el COVID y el confinamiento, los primeros estudios que se hicieron sobre la repercusión en términos de rendimiento académico de los hombres y las mujeres con motivo del confinamiento eran sorprendentes. Bueno, no eran sorprendentes, eran lógicos. Durante los primeros meses de confinamiento, el número de artículos enviados a revistas de impacto por varones, por hombres, aumentó. Y el número de artículos enviados a revistas de impacto por mujeres disminuyó. Las mujeres, pues parece que estabais en otras cosas. Estábamos encerrados y había que ocuparse, había que conciliar y teníamos a los niños por casa o vete tú a saber, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, el COVID nos ha llamado un poco la atención sobre ello. Tendremos que seguir impulsando y tendremos que seguir empujando para que no lo olvidemos y para ver si es verdad que tengo mis dudas que el coronavirus nos va a hacer salir mejores. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, si me permitís intervenir. Sí, bueno, claro. A mí me ha parecido muy interesante la charla, José Ramón. Me gustaría simplemente reflexionar sobre 3 ideas que comparto y que me han llamado la atención, ¿no? Una de ellas es la responsabilidad que tenemos la universidad en esta marcha hacia un modelo distinto, sea el que sea, al norte o al sur, lo que tú dices. Realmente estamos buscando, la universidad busca unas verdades objetivas en todas las áreas, busca el conocimiento, pero no nos damos cuenta que muchas veces también necesitamos el cómo utilizar ese conocimiento, ¿no? Y que estamos formando a las personas que van a tener más criterio para marchar hacia el futuro, ¿no? Yo creo que esta iniciativa, no sé por qué oigo eco, no sé si es mío. Digo, esta iniciativa que la facultad arranca, yo creo que es una excelente iniciativa para concienciar de esta realidad de los ODS también al resto de nuestros compañeros, ¿no? Y por supuesto a los alumnos. Esta idea me parece para mí vital. La universidad tiene una responsabilidad importante. Y luego, bueno, 2 anécdotas muy curiosas, ¿no? Me llama la atención que has citado al New York Times para decir que los políticos deben responder a los gobernados. Y bueno, eso lo hicimos en el bar todos nosotros y mi madre, que tiene 89 años, ¿no? Pero bueno, y otra idea muy importante que se ha comentado ya hace tiempo, lo que pasa es que es de difícil realización, es cómo podemos quitar a los partidos políticos el poder que tienen porque los partidos políticos, al fin y al cabo, y lo dijo alguien de la Universidad de Madrid hace tiempo ya, un economista creo, los partidos políticos son empresas privadas financiadas con fondos públicos. Y así una empresa privada tiene su objetivo claro, que es el beneficio de la empresa. Y no ese es el beneficio que tienen que perseguir los partidos políticos. Es el bienestar común global, si lo ponemos en esos términos. En cualquier caso, excelente la charla y me gustaría seguirte en algún otro momento. Muchas gracias. Gracias, Fernando. He subrayado esto último porque esta encuesta que os decía, a ver, hemos embarcado, Fernando Zulaika, Gracia Gómez y yo mismo, hemos embarcado a 7 estudiantes para que hagan sus trabajos fin de grado con la idea de que tenemos una crisis sistémica y con la idea de comprobar qué estamos haciendo en la universidad. Entonces, estamos haciendo una encuesta, hemos elaborado un formulario con Google y estamos entrando en las aulas
en, como os decía antes, en Derecho, en Sociales, en Filosofía y Letras, en Educación, en Economía, y estamos haciéndolo ahora mismo, entonces no tenemos todavía los resultados. Probablemente desde la Cátedra de Cooperación haremos una devolución de resultados y le contaremos a la universidad cómo salimos en la foto, porque hay cosas interesantes en abril o mayo. Pero de momento en diagonal, por lo que estamos viendo, subrayaba esto que tú decías, Fernando, que a mí particularmente me interesa muchísimo porque me alarma. Mira, una de las preguntas... Estamos haciendo todavía la encuesta, entonces esto, en fin, espero que no lo oigan los estudiantes y empiecen a contestar otra cosa. Pero una de las preguntas que hacemos es una pregunta del CIS, porque eso nos permite la comparabilidad, que pide a los estudiantes de un listado de 8 ítems señalar cuáles son los 4 que para ellos constituyen las prendas de un buen ciudadano. O sea, para ti, de estos 8 ítems, ¿qué es lo que es más importante para ser un buen ciudadano? Y van coincidiendo, hay discrepancias entre títulos, cursos y tal, pero hay una cierta coincidencia. Coinciden en que es muy importante entender las ideas de gente que piensa diferente a ti. Yo no sé muy bien, tenemos que hacer una exégesis sobre qué significa esto. Yo creo que hay gente a la que no tenemos que entenderla. Hay que respetar a la gente, efectivamente, pero las opiniones a lo mejor no son todas respetables. Y últimamente uno oye cosas que, pues bueno, que no son del todo respetables. Entonces, yo tengo mis objeciones, aunque creo que lo han entendido los estudiantes cuando contestan en el buen sentido. Lo segundo que dicen es que tenemos que ayudar a gente que en nuestro país y en otros países está peor que nosotros. Y a mí esto me alarma. Lo hicimos en filosofía pura y un estudiante de cuarto de filosofía que nos escribió en la parte de observaciones una novela, o sea, escribió el tío 3 párrafos larguísimos, nos dijo, pues, efectivamente nos dijo que la encuesta era una castaña, que el marco epistemológico no era el adecuado, por supuesto, y nos dijo que el concepto de ayudar le ponía los pelos de punta. En fin, quienes estáis familiarizados con el mundo de las organizaciones de desarrollo, Juan, por ejemplo, efectivamente es una pregunta trampa. Esto es como lo de crear un fondo social. Ayudar a los demás es imprescindible cuando ves que los demás necesitan ayuda de forma urgente y perentoria, pero tenemos que construir los mecanismos institucionales que impidan que nadie necesite ayuda. Tenemos que construir los mecanismos sociales para resolver esto. ¿Vale? Entonces, bien, luego señalaban otro par de cositas más, una muy importante que sí me parece ilusionante y es que creen que ser buen ciudadano significa pagar impuestos y esto está muy bien, porque hay gente, sobre todo aquella gente que más tendría que pagar, hay gente que no lo cree, entonces sería interesante que esto se compartiera más. Pero lo que me alarma son las 3 respuestas menos, con menos afiliados. La última de todas es votar en las elecciones. Solo el 17% considera que votar en las elecciones es interesante. Y esto es comprensible, ¿vale? Y lo podemos entender desde muchos puntos de vista, ¿de acuerdo? La segunda, lo que menos les interesa, junto a votar, es participar en asociaciones de carácter social o político. Es decir, la participación les parece que no va con ellos. O sea, no les parece que ser buen ciudadano tenga nada que ver con participar. Y esto a mí me alarma mucho. Y la tercera por la cola es que no les parece interesante, en general, a muchos de nuestros estudiantes de primero y de cuarto, mantenerse informados sobre la actualidad. Y además lo demuestra porque en otra de las preguntas su vía preferida para obtener información son las redes sociales, donde sabemos que normalmente uno recibe lo que siembra. Y, en fin, ¿vale? Uno lo que hace es reafirmarse en sus prejuicios y en sus tonterías. Si le hubiéramos preguntado a un filósofo político de finales del 20 qué prendas deben caracterizar a un buen ciudadano, nos habría dicho que todas aquellas que definen que un buen ciudadano se define por su participación, por estar involucrado en redes civiles y en redes sociales y por mantenerse informado y crítico. Y nuestros estudiantes consideran que eso es lo menos importante de todo. Y que los de primero lo consideren, pues bueno, pues es un fallo de los de educación primaria y secundaria, pero que lo piensen los de cuarto es un fallo nuestro. Y esto es gravísimo. A que les transmitamos que el conocimiento universitario no tiene nada que ver con la creación de ciudadanía crítica, a mí esto me pone los pelos de punta. Creo que no es responsabilidad de la universidad. Ojalá la universidad tuviera tanta influencia como para conformar las mentes de nuestros estudiantes. Seguramente no es la... Pero
En fin, el dato ahí os lo dejo. Por eso lo subrayaba tanto Fernando, porque me parece que efectivamente recuperar la política y recuperar la política como un ejercicio ciudadano y quitársela a los supuestos profesionales de la política me parece absolutamente imprescindible. Y si cada vez que intervenís poquito yo os doy una chapa de 5 o 10 minutos, entiendo que os estéis asustando y digáis, bueno, casi lo vamos dejando. Para nada, no, que la reflexión que acabas de hacer es muy interesante porque la otra pregunta que tenía yo, pero por no volver a hablar, que es que da un poco de cosa ya, pero es verdad que tenemos que tratar todo esto de forma transversal en nuestro día a día docente. Y lo primero es lo mismo, los que tenemos hijos sabemos cómo educar a nuestros hijos. Yo a mis hijos les he dicho muchas cosas y ahora que son mayores me doy cuenta que hacen cosas distintas a las que yo les decía. Pero es porque yo no estaba haciendo eso. Yo predicaba como una cosa. Entonces, y eso es una lección de vida que a mí me está costando. ¿eh? O sea, que hay cosas que cuando te haces mayor dices, Dios mío. Bueno, pues con nuestros alumnos, no nos cuesta, está fenomenal la iniciativa Ana Rosa, yo soy la primera que la defiendo. Podemos ir y hablarles de los ODS, pero tenemos que predicar con lo que decimos, con el ejemplo. Y vuelvo a lo que decía antes, que yo soy la primera a lo mejor que te metes en tu mundo, con tus cosas, no participas, no, ¿vale? Entonces, sí, eso hay que predicarlo con el ejemplo. Entonces, probablemente tengamos que hacer una labor muy grande, ya no con nuestros estudiantes, sino nosotros mismos a empezar a cambiar nosotros. Y que nosotros lo hacemos, lo harán. No por mucho que se lo digamos, no lo van a hacer. Deben empezar y lo harán. ¿no? Yo creo que... Hola, ¿se me oye? Sí, sí. Una cosa quería... Hola, bueno, muchas gracias, José Ramón, por la charla. La verdad que me ha gustado. Espera. Se te ha cortado, Iñaki, se te ha cortado el micro. Vale, ¿ahora? Sí, ahora. Vamos, agradecer que la facultad tome este tema por delante. Vamos, ya se lo he dicho a Ana Rosa, que por supuesto todo lo que esté en mi mano. Yo quería darle una vuelta a lo que habéis estado desde otro punto de vista, ¿vale? Con este tema de los ODS siempre me ha preocupado que al final tú miras todos estos objetivos y casi todos giran alrededor del ser humano, de nosotros, de nuestro ombligo. Y yo creo que falta mucho, porque incluso los que tienen que ver con las cuestiones naturales es de nuestro ombligo. El cambio climático es una cuestión de nuestro ombligo, si nos lo permite. Yo como geólogo, pues tenemos una visión un poco diferente. Pero lo que nos preocupa somos nosotros, ¿no? Y muchos de esos objetivos es para nosotros. Sin embargo, objetivos que yo creo que deberían ser fundamentales y desarrollar biodiversidad, naturaleza, conservación, que sí, que están puestos ahí, pero al final terminan diciendo como uno más, como una cosa menor. Y yo creo que eso es una equivocación y uno de los problemas desde el punto de vista que adolecen tal como están planteados los ODS, ¿no? Más conservación de la naturaleza, más conservación de la biodiversidad, porque eso es fundamental para muchos otros de los aspectos que vienen después. Todo lo que tiene que ver con los alimentos, con todas las cosas, con la calidad de la vida, todo tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Pero no de palabras, sino real, ¿no? Y en ese sentido, quería saber tu opinión y luego una reflexión más. Como Facultad de Ciencias, somos Facultad de Ciencias. Y en este tema, aunque pues, aquí no haya biología, si quieres, o otras carreras, yo creo que el papel de la Facultad de Ciencias en este aspecto tendría que ser proactivo, lo que es la conservación del medio ambiente, de la naturaleza. Hacerlo como queráis, que puede tener todos los caminos que se. Y ahí, por supuesto, yo creo que a muchos profesores nos vais a tener y además es una manera de enganchar con muchos alumnos. Ya que queremos enganchar a los alumnos, a lo mejor hay temas de los ODS que los alumnos nos podemos enganchar, pero por ahí vamos a encontrar a muchos que piensan un poco de todas estas reflexiones a voz alta que te he dicho. Pues que no puedo estar más de acuerdo, que efectivamente siguiendo la estela de lo que sugería Piketty, nuestras perspectivas del mundo y el modo en el que nos situamos en el mundo con
nuestro GPS, con nuestro mapa mental, nos ubicamos en el mundo, es un modo histórico que depende de los relatos que hemos construido. O sea, el relato de poner la naturaleza al servicio del hombre y de entender la naturaleza como un simple repositorio de recursos, que en algunos momentos, efectivamente, en los ODS se sigue observando de esta manera. Claro, la razón es evidente. Esta agenda es mucho más participada. En esta agenda han participado también los representantes de los países pobres. Es una agenda más de abajo arriba, pero en esta agenda no ha participado la naturaleza, ni han participado las generaciones futuras. Y por lo tanto, no hay un actor que esté defendiendo estos derechos. Y los antiespecistas y los veganos radicales por motivos políticos todavía son gente exótica y que, en fin, quienes hablaban contra la esclavitud en el siglo XVI o XVII, o quienes reivindicaban que los indios de América, que los nativos latinoamericanos eran también seres humanos con alma e iguales que nosotros, pues a veces también en la época resultaban exóticos. En fin, no sabemos muy bien por qué camino va a ir el futuro. Lo que sí sabemos es que, bueno, hay gente que está sugiriendo de forma muy contundente que la pandemia tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de la biodiversidad y con... hay quien habla personificando la naturaleza, yo creo que esto tampoco hay que hacerlo, de que la naturaleza nos está devolviendo el golpe. En fin, yo creo que las cosas no funcionan así, que la naturaleza es mucho más neutra, pero que esta pandemia era predecible, no en su forma concreta, pero sí, y que habrá otras como consecuencia de nuestro modo de relacionarnos con la naturaleza, y que la crisis ambiental es probablemente el reto y el desafío más importante al que se va a enfrentar la humanidad en las próximas décadas. Pues bueno, esto me parece una obviedad. Y por cierto, desde la Facultad de Ciencias, desde la universidad en general mantenemos cierto prestigio hacia afuera, desde la Facultad de Ciencias mucho más que los demás. Desde la Facultad de Ciencias efectivamente tenéis una capacidad de hacer lobby y de defender, iba a decir las causas justas, en fin, de defender la urgencia de un cambio en según qué direcciones, que desde otras facultades, que nos llamamos también, nosotros ya sabéis que estamos, no os riáis, estamos en el contexto de las ciencias sociales. Yo vengo de las ciencias económicas. En fin, vosotros, los científicos de verdad, pues evidentemente tenéis ahí una oportunidad interesante, y por lo tanto que la Facultad de Ciencias dedique tiempo y talento a esto, y que hagáis vuestros los ODS y este tipo de instrumentos necesarios para hacer frente a la crisis. Bueno, me parece una excelente, una muy buena noticia. Te has quedado congelado mientras yo hablaba. Hola, yo quería intervenir. Lo primero, agradecerte tu participación, tu disponibilidad. Yo creo que vamos, tu mensaje diciendo que participarías en esta presentación, y luego como 5 minutos después de mandarte pidiéndote que comentaras un poco lo que íbamos a hacer y pidiéndote que participaras. Muchas gracias. Gracias por la charla y gracias por cómo transmites. O sea, yo creo que disfrutas contando todo lo mucho que sabes sobre los ODS y nos haces disfrutar a los demás. Yo lo que quería preguntarte es, desde tu posición, ¿qué sabes de qué acciones tiene en marcha o piensa hacer la universidad en su conjunto, o si de alguna forma esta campaña sobre los ODS la deja a iniciativas de los centros o a iniciativas particulares, como en muchos ámbitos me temo que suele hacer la universidad. Entonces, un poco que sabes desde tu posición privilegiada. A ver, se están haciendo cosas. Nosotros desde la Cátedra de Cooperación montamos una sesión que se llamó los ODS en la universidad en junio-julio, que tuvo lugar en septiembre, y se apuntó mucha gente de universidades españolas, también de la Universidad de Zaragoza, y de universidades latinoamericanas. Y
la Facultad de Ciencias no estáis llegando tarde, estáis llegando más o menos en el momento. Es que en España la cosa es que ha ido lenta, que se firmó en 2015, se guardó en un cajón. El primer gobierno Sánchez lo sacó otra vez a la... Hasta luego, Luis, gracias. Lo sacó del cajón, pero duró poquito, lo mismo que duró la legislatura, y lo están poniendo otra vez un poco en marcha. Tengo la sensación, efectivamente, Juan, me parece una percepción muy interesante esta que dices y que me suena a cosas, de que hay una especie de corrimiento de responsabilidades en cascada. Esto es como una especie de torre de copas de champán. O sea, la Moncloa publicó un tuit hace unos meses que decía: ¿y tú qué haces respecto de los ODS? Que a mí me suena algo parecido a: yo os voy a dar un marco amplio intentando contagiaros, ser responsables. En el fondo, yo os dejo las pistas de esquí abiertas, pero bueno, si vais, no os contagiéis. Los liderazgos pueden venir de arriba abajo, pueden ser horizontales o pueden pueden crearse de abajo arriba. Y es cierto que no hay un liderazgo claro de arriba abajo. Tenemos una situación política muy compleja. En España especialmente, pero bueno, en toda Europa. Y por lo tanto no es de esperar que alguien se ponga al frente de manera incontestada, porque basta que alguien se ponga al frente para enseguida tener a alguien en la acera contraria. Así que a lo mejor es buen momento, pues dicen los compañeros hay otros científicos, no ríais tampoco, los de ciencias políticas. Los compañeros de ciencias políticas tienen también sus leyes de la termodinámica política. Ellos dicen que el poder ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y también podríamos aprovecharnos de esto. Esto, para entender la globalización, ellos lo utilizan para decir: no hay una gobernanza global, por lo tanto no te preocupes, que quienes tienen dimensión global se harán cargo de dirigir la globalización en el sentido de sus intereses. Es decir, sirve para explicar tendencias malignas, pero también podría servir para identificar tendencias positivas. Si no hay un poder, si no hay unas riendas claramente agarradas desde el poder y un liderazgo de arriba abajo, pues a lo mejor podemos empezar a ejercer el poder desde abajo. Y a lo mejor, pero para eso, efectivamente, como decía antes Elizabeth, pues bueno, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, tenemos que sacar un poco la cabeza de esa rueda del hámster de los JCRs, tenemos que contactar. Tú, Juan, llevas muchos años contactando con esto, con las organizaciones no gubernamentales, con quienes están creando tejido social, con quienes están protegiendo la vida, con quienes están haciendo, desde asociaciones civiles de muy diverso tipo, con quienes están haciendo política de calle, política de verdad, política comunitaria, política de la que importa. Y si los de arriba no quieren dirigir y nos dejan dirigir a los de abajo, pues qué buena noticia. Eso estaría fantástico, sería genial. Yo me estaba refiriendo a esa ausencia, es mi impresión, de liderazgo en este tema en lo que es el ámbito de la universidad. Entonces, no sé si es impresión y de alguna forma, pues en el camino que lo apuntan, en si no existe ese liderazgo centralizado por parte de la universidad, si a lo mejor a nivel de centros sí que estemos en el tema, si podemos ocupar ese espacio de ausencia de liderazgo y a lo mejor ponernos de acuerdo entre varios centros en tomar iniciativas comunes. En el momento en el que exista una intención clara por parte de las personas que están por debajo de los centros y de los centros, no te preocupes, que yo tengo la sensación de que entonces habrá mucho más movimiento. Por cierto, en la presentación, en la parte final, yo había recogido algunos enlaces de interés. Todas las universidades están haciendo cosas. En la Universidad de Zaragoza se están haciendo algunas cosas más que en otras. En la Universidad de Murcia, valga la paradoja, se están haciendo todavía más cosas y tienen una red importante desde hace ya 2 o 3 años, de un canal de televisión, se han subido cosas interesantes. Y la Universidad de Zaragoza creó, desde el vicerrectorado de, no me acuerdo cómo se llama, el vicerrectorado de Paco Serón, crearon, a través del secretariado que lleva Paloma Ibarra, la secretaria de modernización de la universidad, una red de motivados, acabado en ODS,
con las grafías estas, que está planteando ya algunas cosillas. Nada demasiado concreto. En términos generales, en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad Española, lo que está pasando es que como los ODS son muy variados, cada uno los entiende como le da la gana. Desarrollo sostenible, estupendo. Esto suena a placas solares. Espera, teníamos una oficina verde por ahí, ¿no? Pues mira, esto lo estamos cumpliendo. En TIC positivo. Y tenemos oficinas, y nos ocupamos de temas de género desde hace tiempo, pues bueno, pues también eso lo tenemos cubierto, perfecto, y además somos instituciones educativas, el ODS 4, el de educación de calidad, pues mira, por ahí también vamos. Fíjate cuántos objetivos de desarrollo sostenible estamos cubriendo desde la universidad. Y tenemos que luchar contra eso, o sea, contra ese... Miramos hacia atrás, reformamos las guías docentes, incluimos 3 objetivos en cada una de las asignaturas y así parece que estamos haciendo cosas. Ojo, es mejor hacer esto que no hacer nada, pero solo hacer eso es no hacer nada, en el fondo. Por lo tanto, en fin, se están haciendo cosas, se pueden hacer muchas más. Y perdona, Juan, eso me habías preguntado una cosa y luego yo he contestado lo que me ha dado la gana. No, hombre, que va. Gracias. Ya, al hilo de esto, que yo también me tengo que ir, porque tengo que ir al laboratorio a cumplir con los ODS. Ahora, en serio, has nombrado varios vicerrectorados, ¿vale?, que pueden tener implicación y que tendrían que aunar fuerzas para poner a la universidad no solo haciendo TICs, que es lo que hacemos casi todos, es verdad, ¿vale?, sino para confluir, y está la cátedra también. Y ahora ya va una pregunta muy directa. Las intenciones las interpretáis si queréis o no. ¿Un delegado del rector para esto? ¿Sí o no? ¿O lo ves necesario y simplemente haría falta moverlo? Pues ahora mismo yo creo que las fuerzas existentes en la universidad son muchas y muy variadas y que se pueden autocoordinar sin necesidad de que haya un delegado o una oficina propia. He mencionado varios vicerrectorados. El vicerrectorado del que cuelga la cátedra de cooperación es el vicerrectorado de internacionalización y cooperación, el que lleva Paco Beltrán. A ver si no voy a acabar mencionando justo al nuestro. Sí, yo creo que hay que evitar también la monopolización de los ODS. Los ODS en ciencias vosotros podéis hacer muchas cosas de científicos, en ciencias sociales tenemos que hacer muchas cosas de economistas y muchas cosas de juristas y tenemos que encontrar mecanismos de unión, de diálogo y de intercambio de ideas. Yo no veo imprescindible que haya alguien dedicado porque creo que, mira, todo lo que os iba a contar sobre el ODS 5, que al final no he contado nada. El hecho de que haya un ODS 5, el ODS 5 es la igualdad de género. A mí me parece una excelente noticia, me parece una noticia pésima. Pésima porque el hecho de que la igualdad de género, de que las cosas de las chicas tengan su propio objetivo, pues me parece un drama. Cuento siempre una compañera de la Universidad de Huelva, que es donde yo empecé hace muchos años. Es una economista feminista muy comprometida. En su momento mandó un artículo sobre el mercado de trabajo analizado desde una perspectiva feminista y lo mandó a la mesa de trabajo del Congreso de Economía Crítica. Que se lo hubiera mandado al Congreso de Economía de la otra, pues aún podríamos haber entendido muchas cosas. Y en el Congreso de Economía Crítica, quien llevaba la mesa de mercado de trabajo, derivó la comunicación a la mesa de feminismo. Y dijo, y ahí os juntáis y habláis de vuestras cosas. En fin, la perspectiva feminista del mercado de trabajo, la perspectiva de que es imposible un estado de bienestar sin un sistema de cuidados que recicla a los trabajadores, que prepara a los niños, que cuida a los ancianos y que es el soporte del sistema de mercado y que es lo que pone de manifiesto ese conflicto capital-vida, es absolutamente fundamental para analizar el mercado de trabajo y para ocuparse del resto de los 17 objetivos. Por eso el objetivo 5 me parece el más fractal de todos. O sea, si no te ocupas del 1, del 2, del 3, del 4, del 6, del 7 y así hasta el 17 con una perspectiva feminista, ¿qué estás haciendo? O sea, estás, en fin. Entonces, es bueno visibilizar y
nosotros esto lo hacemos constantemente en clase. Cuando entramos, descomponemos los problemas y los analizamos las cosas una por una, pero sabemos que al final hay que mezclarlo todo, porque en la vida todo será mezclado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, un liderazgo, bueno, sí, no, yo qué sé. He dicho esa palabra, pero alguien que tome la iniciativa de juntar a todos, ¿no? Igual, que sea. Sí. No sé cómo se le llame, cómo se le... Un ¿Alguien? catalizador, yo lo llamo catalizador. Sí. Alguien que lleve el anillo de los ODS para gobernarnos a todos, pues no estaría mal, efectivamente. Hola José Ramón, yo sí que quería felicitarte por la charla, me ha parecido fantástica, de verdad, te la he agradecido, tienes una capacidad de divulgación impresionante y simplemente quería comentar con vosotros una cosa que a mí me sorprendió y que has comentado sobre los estudiantes, sobre esta encuesta que estáis haciendo a los estudiantes. Una de las cosas que queríamos, esto lo habíamos hablado mucho con Juan, es hacer partícipe a todos los colectivos dentro de la Facultad de Ciencias y quisimos hacer una campaña de presentación a los estudiantes de nuestra facultad. El día que habíamos previsto la campaña, Juan, o sea, sí, la reunión con ellos fue el jueves de la semana pasada y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando de forma generalizada nos dicen ese jueves es imposible, por favor, cambiárnosla, estamos muy interesados en asistir, nos la cambian para el martes y prácticamente había tanta gente como en la charla de hoy, solamente entre los delegados de estudiantes. Estaban solamente los delegados, o sea, les gustó mucho la campaña, querían participar activamente en ella, estaban preocupados que la iniciativa que yo les mostrara fuera plana, es decir, que fuera un marco cerrado, y estaban muy interesados por hacer algunas acciones dentro de este paraguas. Eso es algo que me sorprendió gratamente, que no me lo esperaba. Un poco al hilo de lo que has comentado tú con los estudiantes. Entonces, yo creo que eso también es un motivo para la esperanza, ¿no? Si conseguimos que expliquen, habremos conseguido mucho. Sí, absolutamente de acuerdo, sí que lo es. Pero los estudiantes están muy necesitados, la ciudadanía en general, estamos muy necesitados de construir relatos ilusionantes que nos activen y nos pongan una sonrisa en la cara, aunque después llevemos una mascarilla por delante, porque realmente, en fin, estamos muy castigados. Y sobre todo los jóvenes están muy castigados. Los jóvenes que están llegando a la universidad ahora no han conocido otra cosa que la crisis. Tenían ¿cuántos años tenían? Tenían 10 años cuando empezó la crisis financiera. O sea, alcanzaron el uso de razón que decíamos antes, bueno, pues con la crisis, y no han conocido otra cosa que la crisis. Y esto es muy injusto y muy canalla. Entonces realmente tenemos que contarles, yo creo que no hay que venderles. O sea, yo creo que hay que contarles que otro mundo es posible y que pueden formar parte de la construcción de esa utopía posible, de ese mundo de posibilidades. Pues bueno, si alguien tiene algún comentario más, rebotando. Siguiendo con el tema, sí que te pediría si nos puedes dar pistas de formas de llegar a los estudiantes, o sea, de cómo en temas de sensibilización, pues si se te ocurren fórmulas eficaces para intentar llegar más a lo que es el colectivo de estudiantes. Bueno, claro, esta es la pregunta del millón. Esto es extraordinariamente complicado, porque haciéndolo a través de los carteles y estas cosas, pues al final acabas eso, reuniendo a los más sensibilizados previamente, y a lo mejor el discurso, bueno, parece que crece, pero se está retroalimentando. No lo sé, yo te diría, Juan, nos está sorprendiendo mucho, ¿eh? O sea,
hacía mucho tiempo que no entraba en un aula de filosofía y letras y no había entrado nunca en un aula de educación o de derecho, con estudiantes de derecho, y nos está sorprendiendo que la recepción es muy positiva. Y yo tengo la sensación de que de lo que se trata es de darles vela en este asunto. O sea, de tratarles como adultos que son y de permitirles, de darles responsabilidad y de permitirles que participen en el proceso y que participen de verdad. Tenemos que luchar contra muchas cosas. O sea, tenemos que luchar contra una generación cautivada por el móvil, por la PS, por las redes sociales. Tenemos lo que tenemos, efectivamente, pero bueno, es que nos los estamos jugando. O sea, nos estamos jugando el futuro de estos chicos que van a pagar nuestras pensiones. Ahí queda eso. Entonces, en fin, o nos lo curramos y conseguimos involucrarlos y cautivarles. Y en ese sentido también yo creo que desde las organizaciones no gubernamentales, Juan, que tú esto lo conoces bastante bien, a veces hemos comprado discursos catastrofistas y, por ejemplo, hay que huir del catastrofismo. O sea, la crisis ambiental es muy seria, es muy peligrosa y va a provocar los refugiados climáticos, efectivamente. Pero hacer hincapié en el catastrofismo es profundamente desmovilizador y desilusionante. Y lo que hace es, bueno, pues mira, déjame, por favor, yo no percibo esas catástrofes a mi alrededor y si me cuentas que se van a producir dentro de no sé cuánto, pues a lo mejor se producen o a lo mejor no, prefiero desconectarme. Yo creo que con mensajes más en positivo es relativamente fácil. Y luego utilizando el organigrama, bueno, pues de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo moviéndose constantemente por la escalera. Ahí están los delegados, y si delegación y los delegados participan, seguro que pueden crear algún tipo de masa crítica a su alrededor y si se sienten escuchados e involucrados. Esto, por ejemplo, nosotros en economía lo hacemos regular, pero en la Facultad de Educación lo hacen maravillosamente. Pues para una persona de la Facultad de Economía, donde tenemos una verdadera epidemia de ausencias, no por el COVID, sino ya antes, porque somos carreras sin demasiada vocación previa. Por lo tanto, bueno, pues muchos estudiantes deciden que no es necesario venir a las clases y tenemos una presencialidad, insisto, antes del COVID, reducidita. Entonces, para nosotros, con todos los problemas que hay en este momento, entrar en la Facultad de Educación y ver que hay 50 matriculados y que hay 25 en clase y 20 en el ordenador, es decir, que hay 45 que están participando, a mí esto me da una envidia horrorosa. Y a lo mejor es porque los de educación andan todo el día pues, con sus dinámicas, con sus jueguecitos y con sus cosas. Y a lo mejor tenemos que aprender eso también de ellos, que sirven para enganchar a los estudiantes. Pues nosotros lo hacemos de una forma más tontorrona, porque como no somos científicos, como nos hacemos pasar por científicos, nosotros vamos de serios. Lo que nosotros hacemos es impartir doctrina, contar ciencia y el que quiera que nos siga, el que pueda que nos siga. Bueno, pues a lo mejor también tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por cautivar, ¿vale? Sin renunciar al rigor y a toda esta, pero bueno, un esfuerzo por integrar y por hacer a los alumnos partícipes de lo que a nosotros nos parece importante. Os tengo que dejar. Oye, gracias, José Ramón, y me temo que no será la última vez que recurriremos a ti.